Bien, el artículo que vamos a explicar a continuación se titula El currículum real y el trabajo escolar de Perrenoud. Se trata del tema 6 de la asignatura de diseño del currículum que se imparte en el máster de formación del profesorado de secundaria y bachillerato de la UNED. Bien, este tema está muy asociado a los referidos a lo que es el concepto del currículum y del diseño curricular, aunque va más allá. La introducción de este artículo hace alusión a la evaluación, de que la función de la evaluación formal parece ser conocer el grado de dominio del currículum mediante pruebas orales y escritas, ¿no? Es lo que se suele hacer en clase a través de exámenes, ¿no? Fundamentalmente, o disertaciones. Pero ¿cuál es el currículum que se está evaluando? ¿El oficial o el real? Ya vimos cómo el oficial es aquel establecido por las administraciones, el que aparece en las leyes, en los decretos, el estipulado por las administraciones, y luego el real es el que se lleva a cabo en las aulas, ¿no? Bien, el que vive el alumno. Entonces, ¿cuál de estos dos es el que se evalúa en las clases? Bueno, pues ya vimos también cómo el maestro es el que convierte el plan de estudios en lecciones y tareas. O sea, realmente las tareas es la última concreción de ese currículum oficial y el que genera aprendizaje. Bueno, ese es el objetivo de las tareas, generar aprendizaje. Luego que lo consiga es otra historia, pero ese es su objetivo. Así que la evaluación se debe inspirar en lo que se ha hecho con los alumnos, no en lo que se pretende hacer, ¿vale? Así que la evaluación se fundamenta en ese trabajo escolar que no se puede comprender sin analizar el currículum real, ¿vale? Por lo tanto, es el real el que hay que tener en cuenta para que esa evaluación tenga sentido. Bien, entonces, esa sería la introducción y ahora el artículo se divide en una serie de apartados que irían desde el currículum formal hasta lo que supone las tareas diarias para el alumnado. Así que vamos a empezar con el currículum oficial, el escrito, el formal, que realmente es como el punto de partida, pero es vago, es abstracto, para guiar la práctica pedagógica diaria y la evaluación, como digo, sería el arranque, ¿vale? Pero no puede basarse totalmente en este currículum escrito. Es como que solo proporciona la trama, ¿no? Un esbozo, un esquema que los maestros tienen que considerar para luego ellos ya elaborar pues un tejido mucho más detallado, ¿no? A través de esquemas, métodos, informaciones, reglas, y para llegar de la trama de ese currículum oficial al tejido, que son esas tareas, pues ha habido un trabajo por parte del maestro de reinvención, de explicitación, de reformulación, de concreción, ¿vale? Entonces, los maestros tienen que dominar la cultura que enseñan y que evalúan. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no solo tienen que tener conocimientos didácticos o disciplinarios, sino también, aparte de tecnológicos, ¿no? Sino que también tienen todas esas tareas que están relacionadas con la actualidad, con la vida diaria, que es verdad que este enfoque de transferencias, ¿no? En el sentido de conectar la escuela con el contexto, con la realidad, es más fácil elaborarlo en unas materias que en otras, pero en definitiva este sería un poco la efectividad que tengan las tareas que planifiquen los maestros en el aula, ¿no? Esa conexión, aparte a día de hoy es lo que se plantea dentro de la pedagogía. Y los maestros, por lo tanto, como se está favoreciendo esa conexión, pues tienen libertad en el sentido de elegir tareas, de modular la importancia de temas, eh,
Lo que pasa es que en secundaria es difícil. A ver, esto lo que viene a decir es que, a ver, el maestro sí que se tiene que atener al currículum formal, pero tiene cierta libertad en cuanto a la adopción de ciertas metodologías, de elección de tareas, de dar más importancia a uno o a otra temática, pero claro, siempre ateniéndose a esos estándares de aprendizaje evaluables que tiene que garantizar. ¿Vale? Por eso el título de este artículo, de este apartado, perdón, se titula Una cultura en parte reinventada por el maestro, porque sí que realmente es una cultura que ya viene estipulada e impuesta por parte de la administración, pero al final el modo en el que los alumnos la reciben, pues está como reinventada y reformulada en manos del maestro. Es como que pasa un filtro. El maestro sería un filtro, ¿no?, de esta cultura formal. Así que interviene de alguna manera la manera de entender la educación por parte del maestro. Así que el currículum formal y el real no tienen la misma naturaleza, porque el real no es solo una interpretación del formal, ¿vale?, sino que constituye una transposición pragmática. Esto lo que viene a decir es que realmente el currículum real es el que se lleva a cabo en las aulas, el que, como he dicho antes, los alumnos viven día a día. El formal al final es el escrito, es el que está en papel, y el real es el que se lleva a cabo mediante diferentes tareas y actividades, ¿no? Por eso se refiere a esa transposición pragmática. Así que el currículum real es un conjunto de experiencias, tareas, actividades que originan aprendizajes, matizado por la interpretación y forma de trabajar del maestro y, que esto es muy importante, la restricción con las que se debe contar a la hora de gestionar las clases, la influencia de los alumnos. Esto lo que viene a explicar es que el maestro, por mucho que planee y que reinterprete ese currículum formal y que plantee una serie de tareas y actividades para que se lleven a cabo en el aula, el factor alumno es fundamental. Como dije al principio del vídeo, las tareas tienen como finalidad el aprendizaje o no, porque depende de la implicación y de la voluntad del alumno. O sea, eso es lo que, en definitiva, buscan, ¿no?, la tarea, el que aprendan, pero a lo mejor lo consiguen o a lo mejor no, ¿vale? Y es que no todo puede ser planificado. Tiene que haber una parte para la improvisación. Una improvisación, eso sí, regulada. O sea, no tiene que haber realmente una formación pedagógica y disciplinaria por parte del docente. ¿Esto qué quiere decir? Que al final esa improvisación va a estar regulada por el hábito profesional del docente, ¿vale? El docente, como he dicho antes, tiene una forma de entender la cultura, tiene una forma de trabajar, y entonces a la hora de que haya algún impedimento en la clase, por su forma, por su formación y su y su experiencia, pues al final va a conseguir adaptarse, ¿vale?, a las situaciones que no haya planificado previamente, ¿vale? Por eso se dice que el currículum real es el resultado de una negociación entre el maestro y sus alumnos, porque las tareas donde lo que se quiere garantizar es la generación de espacios de aprendizaje necesitan la implicación y voluntad del alumnado. Y es que la orientación didáctica actual hacia una escuela más activa preconiza un papel más activo del profesor, pero es que requiere implicación del alumnado. Por lo tanto, los alumnos tienen un cierto control sobre el ritmo del trabajo escolar. O sea, esto es bastante complicado, que esto lo que garantiza un mayor control en este sentido es pues que el docente tenga mucha experiencia y muchísima formación. Y también, pero es que claro, también depende un poco del contexto, del clima, de la diversidad del aula, ¿vale? Así que el maestro tiene que tener en cuenta las preferencias y esas resistencias de sus alumnos a la hora de seleccionar las tareas. Por eso generalmente se intenta, bueno, eso es una de las recomendaciones que se está estipulando a día de hoy, que las actividades sean compartidas y elegidas por parte de los docentes y de los discentes, no que sea algo impuesto, ¿vale? Y que no sean generalizables, sino que se adapten a la diversidad del aula.
Por eso se dice que es algo negociable, ¿vale? El currículum real, porque realmente no depende solo del profesor, sino también del alumnado. Bien, pero todo lo que se aprende en la escuela no aparece explicitado en el currículum formal. Y es que hay aprendizajes no formadores, ajenos al proyecto didáctico del maestro, ajeno a aquello que luego el maestro concreta en el aula. A eso se le llama currículum oculto, ¿vale? Es una acción de la escuela que, sin ser desconocida o inevitable, contribuye a la socialización de las nuevas generaciones, a la interiorización del orden moral y social, al respeto. Pero la socialización no forma parte de una serie de objetivos pedagógicos, como por ejemplo ligado a la educación cívica y moral. Bien, esto lo que viene a decir es que en la escuela los alumnos aprenden más que el saber hacer, aprenden costumbres, aprenden actitudes, valores, aspectos que muchas veces los docentes o incluso sus iguales no lo expresan de manera explícita. Sí que la educación es consciente de este tipo de saberes, podríamos decir, de este apartado del currículum, pero teóricamente no son saberes que aparecen en el currículum. Pero parece ser que son acciones que contribuyen a la socialización de los alumnos. Y claro, hay que tener en cuenta que si es algo oculto, si es algo que sí que somos conscientes, pero que es algo inevitable y que contribuye a la socialización, los objetivos pedagógicos que aparecen en las leyes y en los decretos no contribuyen a esa socialización. O sea, el currículum no tendría que ser oculto, ¿no? Porque si realmente ya desde las leyes, los reales decretos nacionales y desde los decretos autonómicos ya nos están estableciendo una serie de objetivos pedagógicos que se tienen que seguir en secundaria y en bachillerato, ¿por qué se clasifica dentro del currículum oculto aquello que es inevitable y que es consciente y que no aparece en el currículum formal? Bueno, pues aquí está esa contradicción, ¿no? Bueno, según el artículo, el tema del currículum oculto asociado a la socialización estaría enfocado a lo que es el alumno como un agente que forma parte de una sociedad, mientras que estos objetivos pedagógicos están más destinados, son como más personalizados, están más destinados a la individualidad de la persona. Así que ahí estaría un poco esa diferencia entre lo que estipula el currículum oculto, esa socialización del alumno, mientras que los objetivos pedagógicos están más enfocados a esa parte individualista del alumno, ¿vale? Pero bueno, es algo un poco contradictorio. Y es que la toma de conciencia de estas acciones, de estos aprendizajes, es algo desigual y confuso. O sea, no se sabe en qué momento se aprenden estas acciones y a lo mejor unos alumnos lo aprenden en un momento dado, en otros otros. O sea, no hay control de este conocimiento, ¿no? De este aprendizaje. Y es que la conciencia de los efectos de socialización de la escuela es más clara que la de los mecanismos que lo producen. Como hemos dicho, no sabemos cómo se aprenden estas acciones ni cuándo, pero sí que en la práctica pues se puede apreciar. O sea, somos conscientes de que eso se lleva a cabo, pero hasta ahí no llegamos a más. Y se aprecia en cada persona con sus actitudes cuando lo ha aprendido, pero no sabemos cuándo ni cómo es lo no dicho. Y es que Eggleston en el 77 señaló 7 tipos de aprendizajes que favorecen el funcionamiento de la escuela sin que aparezcan entre los objetivos oficiales de la enseñanza. Esto, por ejemplo, serían algunos de los aprendizajes que contribuirían el conocimiento, el currículum oculto, perdón. Sería aprender a vivir dentro de una masa, como aprender a aislarse, la intimidad, aprender a esperar, la paciencia, aprender a dejarse evaluar, aprender a satisfacer expectativas, aprender a vivir en una sociedad jerarquizada y estratificada,
aprender a influir sobre el ritmo de trabajo escolar, aprender a funcionar dentro de un grupo. Y bueno, habría que añadir aprendizajes referentes al tiempo, como horarios, división de trabajo. Así que, como vemos, estos tipos de aprendizajes no estarían dentro de los objetivos ni de las competencias que un alumno tiene que aprender en función del currículum formal. Bien, pero es que aparte de estos saberes que son conscientes, hay otros que están en lo más profundo del currículum oculto que no son conscientes y que es el llamado hábito o sentido común, ¿vale? Hay aprendizajes clandestinos de los que no se tienen conciencia y que atañen menos a los valores. Esto tiene más que ver con los esquemas de pensamiento, con la categorización del pensamiento, que es lo que he dicho, hábito o sentido común. En el hábito se desconoce el papel que desempeña la escuela en su formación y los esquemas que lo constituyen. Funcionan solo en la práctica. Escapa a nuestra conciencia. Es algo difuso. Comparte esta característica, obviamente porque estaríamos dentro aún de ese currículum oculto. Y es que los maestros contribuyen a interiorizarla. Por eso el hecho de que son, junto a los padres, los adultos que pasan más tiempo con los adolescentes. Lo característico del hábito y del sentido común es que la escuela no es solo el único generador de este tipo de sistema de pensamiento, ¿no? Mientras que el currículum oculto, en general, es algo que se aprende en la escuela, esta parte en concreto que estaría dentro del currículum oculto es algo que no solo se aprende en la escuela, también se aprende pues con los iguales, con las amistades, con los padres, en el entorno familiar. Así que el colegio no es solo el centro de aprendizaje del sentido común o del hábito. Se define por el desconocimiento de arbitrariedad. Esto lo que quiere decir es que el sentido común al final es que para ti esto, cualquier cosa, es lo que tiene lógica, no otra cosa, ¿no? Es ese sentido común. Se te genera una forma de ver la vida que para ti es la única que tiene sentido, ¿no? Y no nace de manera espontánea, claro, es una construcción progresiva que hace que se te genere pues estos hábitos y este sentido común. Es la construcción progresiva de esos sistemas de pensamiento, ¿vale? Y su aprendizaje forma parte del oficio del alumno, ¿vale? ¿Esto qué viene a decir, qué quiere significar? Pues que el alumno aprende ya no solo los saberes, ¿no? O el saber qué hacer y demás, no solo competencias, contenidos, actitudes, destrezas y demás. No, no solo aprende eso, aprende valores, como hemos visto, que eso sería el aspecto general del currículum oculto, y luego el sentido común. También lo aprende, ¿vale? El oficio del alumno corresponde, o sea, lo que aprende es el currículum real, ¿no? Que es esa adaptación del currículum formal, y el oculto, dentro del cual está el sentido común y el hábito. Bien, aprender, el oficio del alumno es aprender sobre la marcha durante años, el saber hacer, valores, códigos, costumbres, actitudes, esos hábitos y sentido común, convirtiendo al alumno en un indígena de la organización escolar. Esto del indígena es pues que realmente tú estás aprendiendo algo que te están imponiendo y que debes hacer y que debes hacerlo bien. Y luego veremos un poco de qué forma se convierte el alumno en un indígena, ¿vale? Pero en un principio adelantar que es aprender esto de forma impuesta. Y ya no solo se aprende esto, sino también el oficio del alumno viene acompañado por el ser un buen ciudadano, que el tema de la ciudadanía vendría acompañado por ese aprendizaje del currículum oculto. Es decir, el oficio del alumno sí que integraría ambos currículums, pero más el formal, mientras que el de ciudadano sería más, estaría más asociado al oculto. Y es que el término oficio se refiere más a las disciplinas. El periodo de escolaridad
no constituye un medio, sino un momento de la vida en sí mismo. Todo grupo duradero y organizado construye su propia cultura, que contribuye a afirmar una identidad colectiva y el sentimiento de pertinencia. ¿Por qué cuando se habla de cultura escolar no se refiere a una cultura compartida por las personas que se encuentran en la escuela y sí a los saberes y costumbres que no pertenecen, sino que han sido impuestos desde fuera? A esto me refería antes, a que realmente el oriundo, ese oficio que se aprende en la escuela, es algo que te viene impuesto, no es una cultura escolar lo que tú aprendes, porque no es algo que tú hayas generado de forma autónoma y motivada, no, ha sido dirigido por fuera, desde fuera, ha sido dirigido el alumno de forma grupal individual hacia un objetivo, aprender un oficio disciplinar, el del alumno, ese es el oficio del alumno. Y es que asimilar el currículum supone convertirse en oriundo de la organización escolar, hacerse capaz de desempeñar su papel de alumno sin perturbar el orden ni exigir una atención especial, es acatar las reglas del juego. Ya está. Eso es ser oriundo, ser un indígena, realizar bien tu oficio, disciplinar, es como acatar las reglas, punto. Por eso digo que ya no es solo, eso es ser un buen ciudadano, es aprender los saberes, el saber hacer, las competencias, los objetivos, los valores, hacerlo bien a poder ser y ser un buen ciudadano. Es como una especie de instrucción. Y claro, esto ahora veremos un poco de qué manera se consigue este oficio. Y es que el trabajo escolar, como he dicho, sería la concreción definitiva que logra los aprendizajes del currículum formal. Hay que tener en cuenta que los alumnos a veces se tienen que adaptar a variadas metodologías de enseñanza por parte de los profesores. Esto lo que viene a decir es que, sobre todo en secundaria, cada profesor tiene su forma de trabajar y los alumnos se tienen que adaptar a ello. Esto supone un esfuerzo extra para el alumnado, aparte de aprender todos estos saberes y estos valores y los hábitos y sentido común. O sea, aparte tienen que adaptarse a las metodologías de trabajo de los maestros. ¿Y cuáles son estas actividades rutinarias que garantizan, entre comillas, el aprendizaje? Pues momentos de evaluación formal, deberes para casa, ejercicios individuales, tareas discursivas menos estructuradas, situaciones de investigación, participación en clase y discusiones colectivas, trabajo en grupos, también estarían actividades creativas, trabajos manuales, teatro, deporte. Y es que para el maestro ser un buen alumno no es solo dominar el currículum, sino el que se comprometa con estas actividades propuestas o impuestas y que respete las reglas. Por eso he dicho antes que es que no es solo saber el currículum oculto formal, sino saber comportarse y acatar las reglas de estas tareas que generalmente vienen impuestas. ¿Vale? Y esto es lo que hace que el trabajo de los alumnos sea muy distinto al de los demás. ¿Vale? Porque el trabajo escolar carece de utilidad inmediata, pero favorece los aprendizajes. Tiende a ocupar y disciplinar a los alumnos. La mayoría de las tareas escolares, como he dicho, son impuestas por los maestros. Garantizan la aprobación de los adultos, quizás el éxito escolar, son de carácter repetitivo generalmente. Y esto, claro, no contribuye a acrecentar el interés, la curiosidad se genera cuando viene algo nuevo, ¿no? Así que lo recomendable es que las metodologías sean activas e innovadoras. En el mejor de los casos, sí que hay algún maestro que se esfuerza para variar las situaciones, pero pocos se molestan. Y también suelen ser ejercicios estereotipados, es decir, homogéneos, que no se adaptan a la diversidad, fragmentados, influidos por los horarios, porque ya en secundaria los horarios son bastante segmentados, entonces imposibilitan que las tareas o actividades tengan continuidad. Y realizados bajo la mirada del maestro. Es decir, están constantemente controlados y vigilados por el maestro.